Marina y su marido, Álvaro, se habían mudado hacía poco a una casa espaciosa y acogedora en las afueras de Brihuega, un pueblo pequeño en la provincia de Guadalajara. La casa, con su fachada de piedra y vigas de madera, parecía un refugio perfecto, una calle silenciosa, vecinos poco entrometidos y un bosquecillo a pocos metros que prometía tardes tranquilas. Marina imaginaba sus noches leyendo junto a la ventana, con una taza humeante de té mientras el viento movía las hojas afuera. Los primeros meses fueron exactamente como había soñado, llenos de calma y confort. Pero pronto, la rutina comenzó a resquebrajarse. Álvaro, que trabajaba para una gran empresa tecnológica en Madrid, empezó a viajar con frecuencia por trabajo. Primero fueron días, luego semanas fuera, y Marina se quedó sola en la casa que empezaba a sentirse demasiado grande y demasiado silenciosa. Intentó mantener la mente ocupada, libros, series, paseos por el bosque cercano, pero nada llenaba el vacío que dejaba la ausencia de Álvaro. Su única compañía constante era Bruno, un rottweiler robusto y de ojos profundos, que habían adoptado cuando era un cachorro torpe y ahora tenía 6 años. Bruno se había convertido en su sombra, su guardián silencioso e imperturbable. Una noche lluviosa, mientras el viento azotaba las ventanas y el ruido de la lluvia hacía eco en los techos, Marina se acostó con dificultad. La cama parecía enorme y fría sin Álvaro. Daba vueltas, buscando el sueño, cuando escuchó el suave golpeteo de las patas de Bruno en el suelo de madera. Él se acercó y se sentó a su lado, sus ojos oscuros fijos en ella con una mirada que parecía leer cada una de sus emociones. «Lo sientes también, ¿verdad?», susurró Marina, acariciando el pelaje corto y brillante de Bruno, que se estremeció bajo sus dedos. Desde ese momento, empezó a notar algo extraño en la relación con su perro. Bruno parecía entender más de lo que un simple animal debería. Cuando ella estaba ansiosa, se acurrucaba más cerca. Cuando ella se sumergía en pensamientos lejanos, se sentaba a sus pies, como si quisiera anclarla a la realidad. A veces, Marina le hablaba para romper el silencio, y le juraba que él respondía con un leve movimiento o un suspiro. Una tarde, mientras estaba envuelta en una manta en el sofá, Bruno reposaba a su lado con la cabeza sobre sus pies. Marina pasó la mano por su lomo, sintiendo como el calor del animal se extendía por ella, calando su cuerpo y su alma. Él abrió los ojos, movió la cola perezosamente y volvió a cerrarlos. Un extraño miedo comenzó a crecer en su interior, algo que no podía o no quería nombrar. Poco a poco, su vida giraba cada vez más alrededor de Bruno. Por las mañanas, al despertar, la primera pregunta no era por Álvaro, sino por la presencia cálida del perro en la cama. Al volver del trabajo, lo encontraba siempre en la puerta, moviendo la cola, esperando su llegada con la fidelidad de un guardián. Bruno era su compañía, su refugio en una soledad que se hacía insoportable, pero aquella noche, algo cambió. Cuando Marina tocó el pelaje de Bruno, sintió un calor más intenso, una fuerza oculta bajo su musculoso cuerpo que le hizo detenerse, el corazón acelerado. Retiró la mano de repente, como quemándose, y se refugió en la habitación para alejar esos pensamientos extraños que la inquietaban. Sin embargo, no podía ignorar que cada noche, Bruno dormía justo al borde de la cama, tan cerca que podía rozar su mano con solo dejarla caer. Marina comenzó a acariciarlo suavemente antes de dormir, un gesto que le parecía extraño, casi prohibido, pero innegablemente reconfortante. Aquella noche, tras un largo día agotador, Marina entró en la casa con el peso del cansancio clavado en los huesos. Se deshizo de sus zapatos de tacón y se envolvió en su albornoz de seda color burdeos, que dejaba entrever sus curvas con una delicada sensualidad, mientras sus pies descalzos rozaban el suelo frío de la entrada. Bruno ya estaba allí, tirado en el salón, y al verla se levantó, acercándose con pasos lentos y seguros. Marina se sentó en el sofá, recogiendo las piernas bajo ella, y él se acomodó a sus pies. Ella se inclinó hacia él, sus dedos rozando el pelaje, cuando de repente él levantó la cabeza y la miró fijamente a los ojos. Un escalofrío recorrió su espalda, una mezcla de miedo y deseo que no entendía. «Solo tú estás siempre aquí», musitó, y Bruno movió la cola en señal de aprobación, como si comprendiera. Aquella noche, mientras la lluvia golpeaba la ventana y el viento hacía crujir las ramas, Marina se quedó despierta, atrapada en un torbellino de emociones confusas, consciente de que algo dentro de ella estaba cambiando para siempre. Y mientras Bruno dormía plácidamente a su lado, una pregunta oscura rondaba su mente. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar en esa extraña y peligrosa conexión que los unía?
El silencio de la casa parecía guardar secretos que aún no estaba preparada para enfrentar. Y en la penumbra, la sombra de un misterio apenas comenzaba a tomar forma. Pasaron los días y la rutina en la casa de Brihuega se volvía cada vez más densa, casi palpable, como la humedad que se colaba por las grietas de las ventanas durante las noches lluviosas. Marina, envuelta en sus pensamientos, comenzaba a vestir con una coquetería sutil que antes no tenía, faldas de seda que rozaban suavemente sus muslos, blusas de encaje transparente que dejaban entrever la piel sin nunca revelar demasiado, y pendientes pequeños en forma de luna que brillaban con la luz tenue del salón. Sus tacones, aunque cómodos, resonaban con un eco diferente cuando caminaba por la casa, como si cada paso recordara la soledad que la envolvía. Bruno se había convertido en su sombra, siguiéndola a cada rincón, observándola con esos ojos que parecían contener secretos milenarios. A veces, cuando Marina se sentaba frente a la chimenea, él se acurrucaba a sus pies, y ella no podía evitar sentir un calor extraño que la atravesaba hasta la médula. Se decía a sí misma que era solo la necesidad de compañía, pero en el fondo, sabía que aquello era algo más complicado, más oscuro. Una tarde, mientras leía un libro de poesía en el porche, la brisa jugaba con sus cabellos oscuros y su vestido blanco de lino, que se ceñía a su cintura y dejaba al descubierto sus hombros ligeramente bronceados. Bruno estaba acostado a su lado, cuando de repente levantó la cabeza y emitió un gruñido bajo, apenas perceptible. Marina levantó la vista y vio a un hombre vestido con un abrigo gris oscuro y sombrero, parado al otro lado de la calle, observándola fijamente. ¿Quién será ese?, murmuró, más para ella que para Bruno. El hombre desapareció tras la curva de la calle sin decir palabra, dejando tras de sí una brisa fría que recorrió la piel de Marina como un escalofrío. Esa noche, mientras el pueblo dormía bajo un manto de neblina, ella no pudo evitar sentir que alguien la vigilaba, que el silencio en la casa ya no era el mismo, y que Bruno parecía aún más atento, casi tenso. En un intento por distraerse, Marina decidió preparar una cena especial. Se puso un vestido rojo de satén que abrazaba su figura con elegancia, dejando ver una espalda suave y un escote discreto, acompañado de unos zapatos de tacón negro que hacían que sus piernas parecieran interminables. Mientras cocinaba, tarareaba canciones antiguas, intentando espantar la inquietud que se había instalado en su pecho. Cuando terminó, se sentó a la mesa con Bruno a sus pies, la única compañía fiel. Pero aquella noche, mientras cenaba, notó que su perro la miraba fijamente, con una intensidad que la ponía nerviosa. Entonces, sin previo aviso, Bruno se levantó y salió hacia la puerta principal, donde alguien tocó el timbre. Marina sintió que el corazón le latía en la garganta. Al abrir, se encontró con un sobre sin remitente en el suelo, y una nota escrita con una caligrafía elegante que decía: «No todo es lo que parece, Marina. Cuida a Bruno, él es la clave». «¿Pero qué demonios?», exclamó, mientras Bruno a su lado gruñía hacia la oscuridad de la calle. Aquella noche, Marina entendió que su vida en Brihuega estaba a punto de cambiar para siempre, y que el misterio que rodeaba a Bruno y a ese hombre desconocido era solo el principio de algo mucho más profundo y peligroso. Mientras las sombras se alargaban en la casa y la lluvia volvía a arreciar, una sensación de alarma se apoderó de ella. Había secretos enterrados en aquel pequeño pueblo, y alguien estaba dispuesto a desenterrarlos a cualquier precio. Marina miró a Bruno, y en sus ojos vio un brillo que no pertenecía solo a un perro leal. Era un brillo que la invitaba a adentrarse en un juego del que quizá no podría salir indemne. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones para Marina. La calma que antes había disfrutado en su refugio de Brihuega se había tornado en una mezcla inquietante de misterio y deseo reprimido. Cada mañana, al despertar, se vestía con prendas que resaltaban su figura con una delicada sensualidad, camisetas de algodón que se ajustaban a sus curvas, faldas midi que dejaban entrever sus piernas torneadas, y pendientes de plata que tintineaban suavemente con cada movimiento. Su cabello, oscuro y brillante, caía en ondas suaves sobre sus hombros, acentuando un aire de elegancia natural que parecía atraer todas las miradas, incluso las de Bruno. Bruno, por su parte, se había convertido en algo más que un simple perro. Sus ojos profundos y leales ahora parecían contener una inteligencia casi humana, y Marina sentía que entre ellos había una conexión invisible, una comunicación sin palabras que la hacía temblar. Cada vez que él se acercaba, rozando su piel con esa calidez animal, una corriente eléctrica recorría su cuerpo, despertando sensaciones que no sabía cómo manejar. Una tarde,
mientras Marina paseaba por el bosque cercano con Bruno, la luz del sol filtrándose entre las hojas creaba un juego de sombras que bailaban sobre ella. Llevaba un vestido ligero de flores, que se ceñía a su cintura y ondeaba con la brisa, y sandalias de cuero que dejaban al descubierto sus pies delicados. Bruno trotaba a su lado, atento a cada sonido, cuando de repente se detuvo y comenzó a olfatear con intensidad un arbusto cercano. ¿Qué has encontrado, Bruno?, preguntó Marina, acercándose con cautela. Entre las ramas, descubrieron una pequeña caja metálica oxidada. Al abrirla, Marina encontró fotografías antiguas del pueblo, recortes de periódicos y una llave antigua. El corazón le dio un vuelco. Esas imágenes mostraban a personas del pueblo, algunas con semblantes sombríos, y otras con sonrisas forzadas que ocultaban secretos. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba con fuerza los cristales de la ventana, Marina se sentó en el sofá con Bruno a su lado, la caja entre las manos. Su vestido negro de encaje resaltaba su piel clara, y la luz tenue del salón hacía que sus ojos brillaran con una mezcla de miedo y curiosidad. Bruno la miraba fijamente, como si supiera que ese hallazgo cambiaría el curso de sus vidas. Justo cuando estaba a punto de examinar más detenidamente los recortes, el teléfono sonó. Álvaro llamaba desde Madrid, su voz distante y fría. Durante la llamada, Marina notó que ya no sentía la misma conexión con él, como si una barrera invisible los separara. Al colgar, se quedó mirando a Bruno y susurró: «Bruno, ¿crees que él sabe algo?». El perro ladeó la cabeza, y en ese gesto simple, Marina sintió que la respuesta era un sí silencioso. El misterio del pueblo, las miradas extrañas, la caja oculta y el hombre con abrigo gris que la observaba, todo formaba parte de una trama que solo comenzaba a desplegarse. En la penumbra, un susurro parecía recorrer las paredes de la casa: «No confíes en nadie, ni siquiera en quienes amas». Marina apretó la llave en su mano, consciente de que estaba al borde de descubrir una verdad que podría destruirlo todo, y mientras Bruno se acomodaba a sus pies, ella supo que el próximo paso la llevaría a un camino sin retorno. ¿Estaba preparada para enfrentarlo? ¿Podría mantener su corazón intacto en medio de tanto engaño y deseo? La noche se cerró a su alrededor, y con ella, la promesa de un secreto aún más oscuro que esperaba ser revelado. Las sombras se alargaban en la vieja casa de Brihuega cuando Marina cerró la caja con un suspiro profundo. Aquella llave antigua que sostenía entre sus dedos parecía pesar más que cualquier objeto físico. Era un símbolo de un misterio que la consumía poco a poco. La luz amarilla del flexo del salón caía sobre su piel tersa, resaltando el delicado contorno de su cuello y el sutil brillo de sus pendientes en forma de estrella. Su vestido de terciopelo burdeo se ajustaba a su figura con una elegancia natural, dejando entrever una pierna que se movía inquieta bajo la manta. Bruno, siempre fiel, se acomodaba a sus pies, su respiración pausada y profunda, un contrapunto a la tormenta que bullía en la mente de Marina. Había algo en esos ojos negros, tan intensos, que la hacía sentirse observada, comprendida y, a la vez, vulnerable. Una mezcla extraña que rozaba los límites de lo prohibido, y que ella trataba de ignorar con un esfuerzo casi sobrehumano. Aquella noche, la casa parecía respirar con vida propia. El viento susurraba a través de las rendijas, y el crujir de las vigas parecía marcar un ritmo siniestro. Marina no podía dejar de pensar en Álvaro, en sus ausencias prolongadas, en sus llamadas frías y en la distancia que crecía entre ellos. La idea de que él pudiera estar involucrado en algo oscuro le helaba la sangre, pero también la intrigaba. De repente, un ruido seco proveniente del pasillo la sobresaltó. Bruno levantó la cabeza, erguido y alerta, mostrando sus colmillos con un gruñido bajo que hizo que Marina se estremeciera. Con cautela, ella se levantó del sofá, ajustando el cinturón de su bata de seda negra, que dejaba entrever los contornos de su cuerpo con un aire sutilmente provocativo. ¿Quién anda ahí?, preguntó con voz temblorosa. Aunque intentando mantener la compostura, no hubo respuesta, solo el eco de sus propias palabras y el sonido de la lluvia que seguía golpeando implacable las ventanas. Avanzó hacia el pasillo, con Bruno siguiéndola como una sombra protectora. Al llegar a la puerta del sótano, descubrió que estaba entreabierta, algo que nunca antes había sucedido. El corazón le latía con fuerza mientras descendía los escalones de madera crujiente, envuelta en una mezcla de miedo y curiosidad. La luz tenue de una vieja bombilla iluminaba un pequeño cuarto lleno de cajas polvorientas y objetos olvidados. En una esquina, sobre una mesa, encontró un cuaderno con tapas gastadas. Al abrirlo, Marina vio que estaba lleno de anotaciones, dibujos y símbolos extraños.
Entre las páginas, reconoció nombres de vecinos, fechas y referencias a rituales ancestrales. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué clase de secretos guardaba Brihuega? ¿Y qué papel desempeñaba Bruno en todo aquello? Mientras leía, sintió una presencia detrás de ella. Se giró bruscamente, encontrándose con la figura del hombre del abrigo gris, que ahora estaba justo en la entrada del sótano, con una sonrisa enigmática y ojos que brillaban con una mezcla de amenaza y complicidad. «No deberías estar aquí, Marina», susurró con voz grave. «Algunas verdades son más peligrosas de lo que imaginas». Bruno se interpuso entre ellos, mostrando los dientes, pero el hombre levantó una mano en señal de calma. «Tranquilo, amigo. No vengo a hacerte daño, todavía». Marina sintió que el peso de la noche caía sobre ella como una losa. El misterio se había vuelto palpable, y la línea entre la realidad y la pesadilla comenzaba a desdibujarse, y en ese instante, mientras la tormenta rugía afuera y las sombras danzaban en las paredes, Marina comprendió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Pero la pregunta que la atormentaba era, ¿podría confiar en alguien, incluso en Bruno, el único ser que parecía estar siempre a su lado? El eco de una risa oscura resonó en el sótano, y la puerta se cerró de golpe, dejándola atrapada en un juego que apenas comenzaba. La oscuridad del sótano envolvía a Marina como un manto frío mientras el hombre de abrigo gris avanzaba con paso pausado hacia ella. Su figura alta y delgada destacaba en la penumbra, y sus ojos, dos carbones encendidos, parecían escrutar cada rincón de su alma. Marina, con el corazón acelerado, sintió como su vestido de seda negra se pegaba ligeramente a su piel húmeda por el nerviosismo, y como sus dedos temblorosos apretaban con fuerza el cuaderno que había encontrado. Bruno permanecía firme a su lado, su cuerpo musculoso tenso, listo para protegerla. Pero algo en la mirada del perro cambió, un destello oscuro que no había visto antes, como si una sombra nueva se hubiera instalado en su interior. Marina tragó saliva y dio un paso atrás, pero la pared a sus espaldas era fría y áspera, impidiéndole escapar. ¿Quieres saber la verdad?, preguntó el hombre con una sonrisa ladeada, mientras sus manos se deslizaban lentamente por el abrigo. Brihuega no es solo un pueblo tranquilo con viejas tradiciones. Aquí se ocultan secretos que ni siquiera tu querido Bruno podría imaginar. Marina sintió como un escalofrío le recorría la columna vertebral. La tensión en el aire se espesaba, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Entonces, el hombre se agachó lentamente, como si quisiera susurrarle un secreto prohibido. Bruno no es un perro común, Marina. Es el guardián de algo mucho más antiguo, algo que ha estado escondido aquí durante siglos. Y tú, sin saberlo, has despertado lo que debía permanecer dormido. En ese momento, un golpe seco resonó en la puerta del sótano, seguida de un susurro apenas audible. Marina giró la cabeza hacia el sonido, y por un instante, sus ojos se encontraron con los de Bruno. En ellos vio una mezcla de lealtad y algo indescriptible, casi humano. Un brillo que la desconcertó y la atrajo al mismo tiempo. «¿Bruno?», murmuró, acercándose lentamente al perro, pero antes de que pudiera tocarlo, el hombre se interpuso entre ellos, alzando una mano con gesto autoritario. «No tan rápido. Hay reglas que debes aprender antes de acercarte a él». Marina sintió que la habitación se estrechaba, que las paredes parecían cerrarse sobre ella. Una mezcla de miedo y fascinación la mantenía paralizada, atrapada en un juego del que no sabía si quería escapar o sucumbir. El hombre se levantó y, con un gesto dramático, señaló hacia un viejo baúl cubierto de polvo en un rincón. «Ahí dentro está la historia de Brihuega, la razón por la que Bruno está aquí. Si quieres respuestas, tendrás que enfrentarte a lo que encuentres». Marina se acercó al baúl, sintiendo como cada paso resonaba en el silencio opresivo. Al abrirlo, descubrió documentos antiguos, amuletos y símbolos que parecían sacados de una leyenda olvidada. Su piel se erizó, y una corriente eléctrica recorrió su cuerpo al tocar uno de los objetos, un collar de plata con un pequeño colgante en forma de lobo. Mientras levantaba el collar, un susurro helado recorrió la habitación. «No confíes en nadie, ni siquiera en él». Marina miró de reojo al hombre, pero ya no estaba. Solo el eco de su voz y la presencia inquietante de Bruno permanecían en el sótano. Un torbellino de emociones la invadió, miedo, deseo, confusión. Y en el fondo, la certeza de que su vida jamás volvería a ser la misma. Al salir del sótano, el viento nocturno la envolvió, arrastrando consigo un secreto que solo ella podía desvelar. Pero, ¿a qué precio? Y, sobre todo,
¿Qué papel jugaría Bruno en el oscuro destino que les esperaba? La puerta de la casa se cerró con un portazo detrás de ella, y en la penumbra, una sombra se deslizó silenciosa, observando, esperando.